El fino velo de la realidad se doblaba y desdoblaba como un pedazo de tela lo haría tendido en el endeble cordón de el rugir del viento. Sueños turbios e intranquilos pasaban por una velocidad palpitante dentro de la mente de Tommy, imágenes y no inconexas, olores, sensaciones y una amplia gama de colores opacos que se entrelazaban creando un espectáculo siniestro. El muchacho nunca había tenido una gran imaginación y siempre se había considerado una persona pragmática y con los pies bien puestos sobre la tierra o en su caso en la arena. Nunca le había gustado leer como a su amiga Ayesha y su pasión siempre se había concentrado en la actividad física y los deportes al aire libre. Había tenido una vida feliz y tranquila, por lo tanto sus sueños habían sido apacibles. Por eso lo que estaba experimentando en esos momentos era nuevo para él. Era nuevo para él, nuevo e incómodo, como calzarte con unos zapatos que no son de tu talla. Trataba con todas sus fuerzas de despertarse, pues una parte de su ser sabía que se encontraba dormido, pero le era imposible regresar a la realidad. Era demasiado el, el sopor y la pesadez y el cansancio al caminar y caminar durante días a través de la jungla, estando cada vez más lejos de la playa y de casa. Largas habían sido las jornadas que él y Ayesha habían tenido que soportar desde que partieron de la aldea de Umanta, kilómetros interminables, de andar sobre un terreno lodoso, teniendo cuidado de no caer en arenas movedizas y desplazarse a través de grandes distancias, adentrándose en las profundidades de la jungla infestada de vegetación que, que crecía de manera exorbitante y dificultaba su paso, soportando las temperaturas extremas y un exceso de humedad que ni él ni su amiga habían experimentado nunca. Todo, Todos los días veían enormes serpientes de muchos colores enroscadas en algunos troncos torcidos, sacando la lengua afíbida y, y mirándolos con pequeños ojillos amarillentos, siseando un lenguaje incomprensible para ellos, aunque ninguna hasta el momento los había atacado, pero a pesar de eso ver a esos enormes reptiles no dejaban de ser un espectáculo amenazador e inquietante. Los mosquitos abundaban y los acosaban a toda hora. Ambos tenían el cuerpo lleno de picaduras y ronchas ocasionadas por los insectos que se mostraban voraces al encontrar sangre fresca de la cual alimentarse. Cuando llegaba la noche, ambos compañeros se encontraban agotados y aunque al principio habían decidido montar guardia a la hora de dormir, ambos acababan dormidos de manera profunda y cuando se despertaban no se recriminaban al haberlo hecho. Comprendían el cansancio extenuante al que estaban sometidos. Esa madrugada Tommy vio en sus sueños paisajes sombríos y tétricos, salidos de un lugar de pesadilla, grandes abismos rodeados de pendientes y muros escarpados donde soplaba un frío glacial, donde arriba a la distancia esplendía una luna bañada en plata con un resplandor enfermizo y demencial, pero lo más espeluznante era el aullar de los lobos, centenares de fieras hambrientas y ávidas de una presa, aguardando en manadas ocultas a la distancia. Tommy había conocido a los lobos cuando era pequeño y había ido de forma esporádica a acampar con su padre en la montaña más cercana a Humantar, conocida como la Gran Navaja debido a la forma puntiaguda. El muchacho aún recordaba de manera muy vívida a aquellas criaturas parecidas a los perros, pero mucho más grandes en tamaño, con sus fauces llenas de largos colmillos diseñados para triturar y engullir. Su padre y él los vieron a la distancia mientras una manada de aquellas bestias devoraban un cervatillo. El pequeño Tommy había
tenido las ganas de gritar ante semejante espectáculo, puesto que nunca había contemplado nada similar. Nunca le habían mencionado nada al respecto de su amiga Ayesha, para que ésta no pensara que él era un cobarde. No tengas miedo, hijo, dijo su padre. Ellos comen porque tienen hambre. Desde esta distancia no creo que puedan hacernos nada. Aún así no conviene acercarnos. La prudencia es la base de la supervivencia. Porque se comen a ese pobre animalito, papá. Son criaturas malvadas porque tienen hambre. Lo mismo pasa cuando nosotros comemos lo que pescamos. Es parte del orden natural. No son ni buenos ni malos. Solo quieren seguir vivos. ¿Y quién nos come a nosotros, papá? Si esos lobos estuvieran suficientemente cerca, ellos quizás por los demás lo ignoró bastante. Apacible es el lugar donde vivimos. Tommy despertó viendo el rostro afable y melancólico de su padre, como si la escena con los lobos apenas acabara de ocurrir. Era muy temprano por la mañana y el sol aún había despuntado por el horizonte. A pesar de eso, la temperatura se sentía sofocante. El muchacho se tocó la frente y la ropa que llevaba puesta. Notó que estaba empapado en sudor. Volteó al otro lado de la fogata de la noche anterior, donde unos leños secos aún desprendían hilillos de humo blanco elevándose al cielo, y vio a Yesha dormida, aún cobijada con una ligera manta, recostada sobre una cama de pasto, usando un tronco como almohada. Qué bella era. Tommy llevaba tiempo tratando de conciliar la idea de que su mejor amiga y compañera de juegos poco a poco se estaba convirtiendo en una hermosa mujer. Por lo general, trataba de ignorar esos sentimientos que día a día afloraban y se acrecentaban en su interior. El solo hecho de ver y estar cerca de su amiga le producía cosquillas en el cuerpo y ganas de gritar su nombre a cada momento, pero supuso que esas sensaciones pronto pasarían. Además, tenían cosas más importantes en que pensar, como en salvar a su padre y a Yesha, y asegurarse de que esos terribles jinetes nunca volvieran a la aldea. Todo lo demás podía esperar. En ese momento recordó a sus padres y hermana. En el instante en el que se despidió de ellos, estaban abrazados después del incendio, con los rostros llenos de ceniza, las ropas ennegrecidas y la terrible sensación que le provocó decirles que se marchaba, un ardor insoportable que le nacía bajo el vientre y se extendía por los pulmones hasta llegarle a la garganta. Apenas pudo decirles que partiría con Ayesha. Estás loco, dijo su madre. Quédate aquí donde seguro, replicó su padre. Tommy, no te vayas. ¿Quién jugará conmigo?, dijo su hermana Gersa. Lo siento, dijo el muchacho. Han herido al padre de Ayesha y no tiene nadie más que la acompañe. Además, solo será por unos días. Por Ayesha, entonces, ¿eh? Preguntó su padre casi en tono de sorna. ¿Acaso sabe lo que sientes por ella?, cuestionó su madre. Yo no siento nada, contestó Tommy solo es una profunda amistad. Y los muertos que te lo crean, dijo su madre. Tommy, has estado enamorado de esa muchacha desde que solo era un bebé. Una madre nunca olvida. Todavía recuerdo la primera vez que contemplaste a Yesha con Ptolomeus, cuando Ptolomeus la trajo en brazos a nuestra casa. Tus ojos parecían dos diamantes de lo intenso que brillaban, hijo, dijo su padre riendo, además de quedarte paralizado como una estatua. Eso es algo que no recuerdo y quizás lo estés inventando. Solo sé que es mi mejor amiga y necesita mi ayuda, contestó Tommy. Iré con o sin su aprobación. Por supuesto que tienes nuestra aprobación, hijo, dijo su madre. Cuida bien de Ayesha, que quizás algún día será la futura madre de mis nietos. Mamá, eso es asqueroso. Tommy, Tommy. El muchacho salió de su ensoñación y vio el rostro de Ayesha muy cerca del suyo. Tenía lagañas en los ojos y su plateada y recortada cabellera parecía un nido de pájaros, de lo revuelto y despeinado que estaba, pero no importaba. Aún así se veía gloriosa, como una visión de otro mundo iluminado, el lugar umbrío donde se encontraba. Buenos días, Tommy. Buenos días, dijo Tommy apenado. Hola,
¿En qué pensabas, eh? Tenías cara de idiota, en nada en particular, solo en, solo en que era lo que íbamos a desayunar. Aún quedan frutas secas que nos regaló la señora Tenderman. ¡Yujú! El desayuno de los campeones, dijo Tommy metiéndose el dedo a la boca como queriendo devolver el estómago. Frutas secas de desayuno, comida y cena por días. El pantalón cada vez me queda más grande. No tardaré mucho en atarme un pedazo de cuerda a la cintura para evitar que no se me caiga. No queda otra cosa, me temo. Además, te ves mejor, te ves mejor. Antes estabas muy rellenito. Rellenito, si siempre he tenido cuerpo de atleta. Era broma, por supuesto, parece como si no me conocieras. Levantemos el campamento y comamos en el camino. Según el mapa es mucha la distancia que aún hay que recorrer para llegar al puerto de Novampur. Como usted diga, jefa, dijo Tommy haciendo un saludo militarizado que le había enseñado su padre cuando era niño. No soy tu jefa. Ahora, ayúdame a levantar nuestras pertenencias. Para no hacerme jefa eres muy mandona, ¿sabías? Los dos amigos rieron y se apresuraron para emprender de nuevo su viaje. El astro solar desapuntaba por el horizonte y por un momento Tommy tardó en olvidar las pesadillas que lo habían atormentado la noche anterior. Tenía que ser fuerte, dado que él era el único consuelo para su amiga. Al estar los dos lo más lejos de la casa de lo que nunca habían estado, les había tocado vivir en una época demasiado extraña y el muchacho se preguntó cómo había sido la vida hace años atrás cuando el mundo estaba sobrepoblado y había varias ciudades llenas de altas edificaciones y las calles estaban infestadas de gente, las épocas de la antigua magia donde no era necesario subir escaleras y una especie de rectángulo prodigioso al que te montabas te evitaba la molestia de subir escalones, la gente no tenía necesidad de hablar, se comunicaban por telepatía, aun así estuvieran separados por miles de kilómetros. Al menos eso era lo que se decía, quizás solo eran estúpidos cuentos de hadas inventados por una mente demasiado imaginativa y alejada de su forma de pensar tan concreta y sencilla. Ese era el mundo real y aquel en el que les habían tocado vivir. Si antes, durante toda su existencia, habían tenido los pies bien puestos sobre la tierra, ahora lo tenían que hacer todavía más, pues Ayesha solía vivir la mayor parte del tiempo sobre las nubes. Tommy, no te atrases, gritó su amiga que ya había tomado un sendero serpenteante y diminuto que se abría por entre la vegetación. Por lo menos tenemos que avanzar el doble de lo que avanzamos el día de ayer. Lo bueno es que no eres mi jefa, dijo Tommy. No quiero imaginar si lo fueras, todo lo que tendría que hacer por ti.